Bueno, pues esto ha sido todo. Bueno, vamos a ver. ¿Quién de vosotros ha utilizado inteligencia artificial? Levantad la mano. Madre de Dios. Bueno, no os preocupéis porque formáis parte del 42,3% de gente que ha utilizado inteligencia artificial, según el informe del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad durante el año 2023. Os voy a dar un dato bastante, bueno, llamativo, y es que durante el año 2024, según ese mismo observatorio, para la escritura de textos creativos se ha utilizado un 32,5%. Otro dato bastante curioso es que el 73% de la población piensa que las tecnologías digitales, como la IA, tendrán un impacto positivo en su lugar de trabajo, mientras que un 74% de la población española piensa que la inteligencia artificial quitará puestos de trabajo. Esto, cuando menos, ya es bastante sintomático de que la gente no tiene muy claro si la inteligencia artificial es buena o mala, y por eso precisamente vamos aquí a hablar un poquito de este tema. La inteligencia artificial, más o menos sabréis cómo funciona, es decir, es una tecnología que lo que permite es que computadores, sistemas informáticos puedan pensar como un ser humano. A su vez, la inteligencia artificial generativa utiliza esos mismos modelos fundacionales trabajando como si fuera mediante capas neuronales para la creación de textos y audios. Y esto es importante porque para alimentar esas inteligencias artificiales se necesita la captación de documentos de texto, de películas, de música, fotografías, etc. ¿Cuál es el problema? Que por lo general estos proveedores de inteligencia artificial alimentan lo que es esos sistemas informáticos directamente fusilando. Es decir, sin pagar absolutamente ni un duro a los diferentes creadores y creadoras que han sido vilipendiados con su trabajo. De cara al tema de los diferentes retos y desafíos que plantea la inteligencia artificial, se pueden dividir en tres, por así decirlo. El primero de ellos es ético. ¿Hasta qué punto es correcto que en aras de la tecnología se pueda utilizar el trabajo de alguien sin realizar ningún tipo de compensación económica, sin realizar ningún tipo de permiso y directamente robando las cosas como son? Por otro lado está el medioambiental, que es la cantidad de energía que utilizan los proveedores de inteligencia artificial, la cantidad de agua que utilizan los proveedores de inteligencia artificial y luego todos los materiales necesarios para crear el material tecnológico. Y luego pues queda el económico, que ahí yo le voy a preguntar a Ricardo, ¿cuánta pasta vamos a perder los de audiovisual por culpa de inteligencia artificial? Bueno, antes de nada, gracias a todos por venir. Y decían en la presentación que nosotros acogíamos, en realidad nosotros acogemos en el plano material, pero en el plano intelectual sois vosotros los que nos acogéis a nosotros. Y gracias por tenerme. Yo, en el plano económico, es muy difícil hacer una previsión. Se han hecho muchos estudios para tratar de ver cuál va a ser el impacto. Probablemente el más serio, el más científico que se ha elaborado hasta ahora, lo hicimos a través de CISAC. Lo conocéis bien, se distribuyó al menos a los socios de Dama y bueno, ya ha tenido mucha más repercusión. Se estima que en los próximos 5 años los ingresos específicamente de los autores audiovisuales, porque también se hizo el estudio para los autores musicales, va a suponer una merma en su potencialidad, en el caso de los musicales del 24% de sus ingresos, en el caso de los audiovisuales del 21%. Son cifras, a 5 años, en el caso de los audiovisuales, a nivel mundial. CISAC es la unión de las sociedades en 111 países del mundo con representación de más de 5 millones de creadores. Es una visión global. Por poner una cifra, la que concluye es para los autores audiovisuales de cerca de 12.000 millones de euros en 5 años. Es una barbaridad. Otros 2 duros. Exactamente. En el caso de los musicales creo que son 10.000 millones de euros, y luego también se hacen estimaciones en cuanto a cuáles van a ser los ingresos directos de las entidades que desarrollan, explotan sistemas de inteligencia artificial. Solamente ingresos directos, lo que sería un sistema de suscripción, que ya sabemos que este tipo de
negocios tienen otros ingresos muy superiores que no son en fórmulas de suscripción. De hecho, pues Google sigue siendo gratis, ¿no? Y no por eso es una ONG ni un sistema sin ánimo de lucro, ¿no? Pero solo por ingresos directos de explotación para 2028 son 5.000 millones de dólares. Entonces, bueno, son cifras muy mareantes, son estimaciones, pero basadas en estudios muy serios y muy rigurosos, y la verdad es que nos dan una idea de la disparatada magnitud que tiene el problema en términos económicos, ¿no? Evidentemente todo esto, o sea, es decir, tiene que ver principalmente con lo que son los derechos de autor, lógicamente. Ya no vamos a entrar ni siquiera en que en un momento dado determinada productora, plataforma, porque luego hablaremos de ello, obligue a los autores a utilizar la inteligencia artificial o que te imponga en el tema de realizarlo, etcétera. Pero de cara, sin entrar muy en detalle de lo que son, aunque seguramente los conoceréis, cuáles son los diferentes derechos de autor, haz un somero repaso para que podamos ver de qué manera la inteligencia artificial influye a la hora de coger y... Yo, contestando eso casi con una perspectiva muy continental, muy europea, porque en un sistema de copyright a lo mejor te podrían decir otra cosa, e incluso más que muy europea, muy nacional nuestra, cualquier forma de explotación de una creación intelectual afecta a los derechos de autor. Es decir, muchas veces tendemos a irnos a un catálogo de derechos, y es la reproducción, la distribución, la comunicación pública, la transformación, dentro de la comunicación pública, la puesta a disposición, y nos devanamos los sesos viendo cómo encajamos cada nueva forma de explotación que existe en una de las de la tabla para estar seguro de que tengo un marco al que atenerme y un paraguas en el que protegerme. En realidad, yo creo que el enfoque correcto es cualquier forma de explotación que exista para sacar provecho de mi trabajo intelectual tiene que contar conmigo. Eso está positivizado en el caso español y en general en las legislaciones de tradición continental de esta manera. Si surge una nueva forma de explotar, me da igual que sea reproducción, que sea comunicación pública, que sea una cosa nueva que beba de distintos componentes de derechos positivizados antes. Lo importante es que es una forma de sacar provecho de mi trabajo. Y en la medida en la que esto se reconoce como un derecho real, como un derecho de propiedad, para eso hay que contar conmigo. Y se han inventado muchas formas de contar con el autor o con los creadores. No sabemos todavía cuál será la adecuada aquí. Podrá ser mediante un sistema de autorizaciones individual, colectivo, de compensaciones, de límites remunerados. Eso va después. Lo que tiene que estar claro es que aquí se está produciendo una explotación con una relevancia económica, con unos beneficiados, con unos perjudicados, y que estamos prescindiendo no de alguien que aporta valor, sino de quien aporta el valor a toda esa cadena en la que otros aportan otras cosas, quien aporta todo el valor intelectual que es el creador, ¿no? Claro, pero quizás a lo mejor una de las cosas que siempre es no vamos a entrar en un debate legal ni jurídico, porque vosotros seguramente os apasionaría que estuviéramos hablando de leyes durante toda la tarde, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la legislación de propiedad intelectual española considera, creo que es en el artículo 5, que autor solamente es una persona humana que realiza una creación artística. Sí, o sea, en todo el derecho continental el autor tiene que ser un ser humano. Existe alguna excepción muy específica, por ejemplo, en el caso de los programas de ordenador se hace una equiparación en la ley de propiedad intelectual a quien coordina esa creación, pero bueno, es una mera entelequia para poder aplicar cosas del autor a quien es otra cosa distinta, ¿no? Pero en todo el sistema continental se considera así. Frente a ello está el sistema de copyright, que es el que se aplica en los países de tradición legislativa anglosajona. Luego hay muchos mixtos, o sea, hay una gran escala de grises, ¿no? En el cual la propiedad intelectual se trata como una propiedad material, como la que se tiene sobre cualquier objeto, y la figura del autor es mucho más difusa, ¿no? Existe, o sea, es algo transmisible la condición de autor, pero es que la propia definición de autor cambia y por lo tanto pues se produce casi un false friend con authorship, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que de lo que estamos hablando aquí. Pero sí, es decir, el principio es que el autor, el creador, es una persona y es quien hace realidad o quien trae al mundo de la realidad una creación intelectual, ¿no? Claro, pero el problema que tenemos es que precisamente la inteligencia artificial opera a nivel mundial, es decir, entonces ahí viene la lucha entre el derecho anglosajón y el derecho continental de cara al tema de, por ejemplo, quién se considera que es autor, si puedes en un momento dado registrar una obra
a tu nombre simplemente por meter lo que es el tema de los prompts, ¿no? Las instrucciones que tú le metes a la inteligencia artificial para que te salga el contenido X. ¿Cómo se conjugan ambos términos precisamente? Bueno, o sea, en general, los pasos que se están dando a la hora de calificar la condición de autoría, que no lo es todo, es decir, luego está, o sea, siendo o contando o sin contar con el autor, están las formas de explotación de la obra que puede seguir su propia vida, ¿no? Pero en general las consideraciones que se han hecho en ambos sistemas van en el sentido de que el autor tiene que ser una persona. Es decir, las resoluciones que ha habido de la Oficina de Propiedad Intelectual en Estados Unidos van en ese sentido, y por supuesto en los sistemas europeos o de tradición continental no cabe ninguna duda y es una cosa totalmente indiscutida, lo cual no quiere decir que eso resuelva nada. Es decir, esto es un punto de partida. Pero fíjate, ni siquiera dentro de cada uno de los sistemas, ni dentro de cada uno de los repertorios, porque no siempre es la misma la posición de los repertorios musical, de artes plásticas, de audiovisual, ni dentro de cada país, o sea, se mantiene una postura única, por ejemplo, en cuanto a los aspectos de registro. Cuando se habla de los estándares que son muy necesarios para llevar a la realidad temas de recaudación o de protección, pues no está claro si en los estándares internacionales de registro de obras hay que incluir o no las obras creadas, obras con todas las comillas, ¿no? Por inteligencia artificial, o si hay que hacer o no reservas de creación en función de que se declare o no la utilización de inteligencia artificial, o si hay que reflejarlas pero no hacerles reservas de importe. Es decir, es un tema que está muy abierto y que yo creo que supera la distinción tradicional entre los sistemas continental y anglosajón, ¿no? En ambos hay argumentos que parecen hacer conveniente para los intereses del creador que se refleje, que se recoja, que se archive, que se publique, y los contrarios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, creo que en Estados Unidos había habido el caso de una autora, una ilustradora, que había presentado el Sandy of the Down, creo que era un cómic, que presentó a lo que es el tema de registro. La Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos lo que le dijo es: no, como esto está hecho con IA, no te voy a registrar lo que es el tema de las ilustraciones, pero vas a poder registrar los prompts, las instrucciones que tú le has dado para llegar a este tipo de ilustraciones. ¿Podría darse el caso aquí en España precisamente de eso? Es decir, No, es una cosa muy, muy discutida, porque no existe una tipificación, digamos, numerus clausus de qué puede ser una obra, ¿no? Existen aproximaciones que nos dicen que tiene que ser una creación intelectual propia del autor, que tenga una suficiente altura creativa, etcétera, ¿no? Es que eso puede ser una novela o puede ser una configuración de fuegos artificiales, ¿no? No hay una lista cerrada de qué es una obra. Potencialmente, un prompt podría ser una obra o cualquier otro tipo de prestación protegida por un derecho de propiedad intelectual. Potencialmente, sí, pero haría falta que porque tú puedes poner como prompt el Quijote entero, ¿no? Es decir, entonces, potencialmente sí, pero con los mismos requisitos que cualquier otra obra, es decir, que tiene que tener una originalidad sustantiva, propia. Pues sí, si yo hago una obra y la introduzco en un casillero que sirva mecánicamente para introducir un prompt, no dejará por haberla introducido ahí. Ahora, eso no puede ser una coartada para decir que introducir créame una trama en la que parece que se van a pelear y luego se enamoran y hay una gran pelea, parece que se ha acabado todo y luego hacen las paces y se casan, eso no es una obra. Aunque de ahí salga algo que nos recuerde por su estructura a un guión o a una novela, ¿no? Porque eso incumple los requisitos de originalidad que tendríamos para cualquier otro tipo de creación intelectual. Sí, claro, porque aparte pasa otra cosa, es que, por ejemplo, aquí en España las ideas como tales no son registrables. Con lo cual tú puedes coger y decir, no, chico conoce a chica, entonces dices tú, bueno, tengo Romeo y Julieta, tengo West Side Story, tengo Shakespeare in Love, tengo 25.000 historias, que ese también quizás es otro de los grandes problemas que hay de cara al tema de la inteligencia artificial. Es decir, tú cuando tú metes una serie de prompts, los mismos prompts que metas pueden ser los que ponga también una persona de Cuenca, una de Soria, una de Murcia, en caso de que haya alguien allí que escriba, vamos, de cualquier parte del mundo. Entonces, de ahí el tema de la importancia de considerar qué es un autor y que haya un potencial trabajo intelectual por parte del autor-autora para que eso sea registrable. Vamos a ver, si tenemos claro que la defensa de la creatividad, por encima de todo, se ha impuesto desde hace siglos, lo comentábamos antes, aquí en Europa,
¿por qué los proveedores de inteligencia artificial se lo llevan crudo, como quien dice? O sea, es decir, háblanos de la minería de texto y datos, que es esa... Me estás poniendo en suerte muchos toros muy bravos a la vez. Sí, Vamos a ir. Tenemos tiempo. Bien. O sea, yo siempre, antes de concretar esto, yo siempre hago la misma reflexión, ¿no? Y es que, en realidad, no hay nada tan nuevo bajo el sol, en el sentido de que no es la primera vez que se produce una novedad tecnológica brutal que parece que se lo va a llevar todo por delante. Eso ha pasado varias veces en la historia de la propiedad intelectual o de la protección de los derechos de autor, y si analizas ahora en retrospectiva, ¿no?, cómo surgió, cómo se reaccionó, cómo se fue ajustando, cómo se desarrolló la norma, cómo se fue estabilizando, cómo se volvió al sentido común, resulta muy sorprendente cómo el patrón se repite de forma tremendamente similar, como mínimo, ¿no? O sea, siempre que ha habido una gran ruptura hay un primer periodo de enorme incertidumbre. Es la historia perenne de la novedad tecnológica, ¿no? Y hay una tremenda alarma. Y pues cuando llega la televisión, pues de repente pues hay una forma de explotar las obras que dices, pues esto no estaba antes, y entonces ya la gente no va a ir al teatro, y entonces yo que cobro del teatro, pues ¿qué voy a hacer con él? Pero también cuando llegó la posibilidad de que la gente hiciera sus reproducciones en su casa, pues ya es que no se va a vender un disco y que hay que hacer y no hay nada regulado y esto no se hace. O pues que en los locales públicos sonara música grabada porque hay unos instrumentos mecánicos que lo permiten. Pues nadie va a ir a los conciertos y además... Y sobre todo no hay nada regulado que diga que quien hace cada uno de estos tres ejemplos que he puesto tenga que pagar nada o que pedir permiso a nada. Entonces hay un primer momento de incertidumbre en el que siempre hay mucha reacción, hay mucho pánico, naturalmente, y también surge algo que es que los interesados se empiecen a organizar para conocer bien el fenómeno, ¿no? Y yo, aprovechando que estamos en Barcelona, recuerdo que existió una expedición muy famosa de Madrid a Barcelona en el año 47, cuando muy preocupados los autores audiovisuales reunidos en SGAE, no me duelen prendas, porque es la matriz de la que sale, era donde estábamos organizados antes, y en 1947 se celebra la Feria Internacional en Barcelona y se va a hacer la presentación de una cosa que es la televisión. Entonces, los autores audiovisuales que tenían su sociedad de Madrid vinieron para informarse bien de aquello, y de ahí surgieron las primeras propuestas de cómo había que reaccionar a este nuevo invento, ¿no? Bueno, digamos que hay ese primer paso de reconocer que hay una novedad que lo va a cambiar todo y empezar a estudiarla y empezar a posicionarse, ¿no? Después llega la regulación, que nunca sale bien a la primera, nunca se pueden prever todos los escenarios, nunca se sabe cómo se va a posicionar cada uno de los que está en este tinglado. Y empieza a haber las primeras propuestas de, oye, pues ¿qué hacemos con esto? Pues habrá que, en este caso creemos que lo mejor es que haya que pedir permiso individual. No, en este caso vemos que es absolutamente antieconómico buscar permisos individuales, vamos a hacer una cosa que sea permisos colectivos. No, para esta otra forma de explotación, la copia privada, pues es imposible estar haciendo que cada uno que quiera hacer una copia en su, pues hay que hacer una cosa que sea colectiva, y además en lugar de mediante la fórmula de pedir permiso, pues mediante la forma de que no haya que pedir permiso, pero haya que pagar y distribuir de una forma estadísticamente justificable. Es decir, se van buscando, y a la vez que van surgiendo estas propuestas, de las cuales algunas de las que ponemos sobre la mesa, al poco tiempo vemos que eran una tontería, otras vemos que estaban bien, otras que hay que matizar. Siempre surgió, y en cualquiera de estos ejemplos que hemos puesto se podría concretar, los aprovechados. Es decir, estos no han faltado nunca y no van a faltar nunca, ¿no? Preguntabas, ¿por qué entonces esta gente hace esto? Pues porque les conviene, ¿no? Y siempre ha habido gente que le ha convenido y que ha dicho, oiga, aquí no hay ninguna norma que a mí me prohíba hacer esto. Ya cuando ustedes hagan la norma, hablamos, que será dentro de 15 o 20 años cuando me habré llevado por delante todo el negocio. Y ya ha habido una respuesta, oiga, yo no necesito que haya una norma absolutamente concreta que diga esto, porque ya tenemos una serie de principios regulados que diga que cualquier forma de explotación tiene que contar conmigo y con mi permiso, y lo que usted está haciendo es una forma de explotación, ¿no? Entonces, estos dos primeros pasos han ocurrido siempre, han ocurrido en estos ejemplos que hemos dicho y en muchísimos otros, ¿no? La copia privada, que surge en Alemania, la comunicación pública en locales, que surge en Francia y es el origen de la creación de las entidades de gestión colectiva, pero con eso se acaba llegando a un tercer paso, y es que normalmente se une
las propuestas normativas que intentan empezar a regular esto con las iniciativas de los trabajadores que, afectados por esta nueva situación, se han organizado para defender sus derechos laborales. Al final, la organización colectiva de los autores siempre tiene una naturaleza muy cercana a lo sindical, ¿no? Y un ejemplo muy claro es que en España las primeras fórmulas de remuneración por la emisión o la retransmisión de contenidos no provienen de normativa de propiedad intelectual, aunque luego se positivizó en normativa de propiedad intelectual. Provienen de los convenios colectivos en Radio Televisión Española por las segundas y ulteriores emisiones, ¿no? Entonces, en ese tercer paso ya se hace un poco de limpia o de selección de las fórmulas legislativas que se han ido proponiendo en el paso anterior, con las reivindicaciones de los afectados directos y la organización como trabajadores, y se acaba llegando a una situación más o menos estable. Yo no digo que las fórmulas de regulación, de recaudación, de elaboración de tarifas, de distribución, de todas estas otras formas de explotación sean perfectas, no lo son, pero ya estamos en una situación más o menos pacificada. Yo creo que va a ocurrir lo mismo con la inteligencia artificial. Estamos en el primer paso todavía. Nos parece que esto llevamos un montón de tiempo discutiéndolo. En realidad, en términos, o sea, si hacemos un poco la fotografía de lejos, estamos todavía en los primerísimos pasos, ¿no? Y yo creo que estamos ahora en esa fase de primera incertidumbre en la que todavía estamos aprendiendo mucho, la máquina está cambiando mucho y muy rápido, los aprovechados han hecho acto de presencia, han utilizado los argumentos que han usado siempre, dicen, esto no es nada, esto, bueno, lejos de pagar, tendría que cobrar porque lo que hago es fomentar, que es, bueno, es que hace 5 minutos estaban diciendo que la explotación libre en Internet y los enlaces y las descargas gratuitas eran fabulosas porque iban a hacer millonarios a todos los autores y a todos los creadores y iban a haber mucha más gente en los conciertos. Bueno, pues estamos en esa misma fase y estamos trabajando ya en un montón de proyectos y en normas que ya están vigentes, que ya están dando sus frutos en algunos aspectos, ya están mostrando sus debilidades y su ingenuidad en otros, y ya se está produciendo, y esto no te lo cuento porque lo sabes tú mejor que yo, una organización en el plano del trabajador que está viendo que su pecunio es el que se ve absolutamente amenazado. Voy a hacer una pausa para que digas tú algo, que estoy aquí soltándolo como un rapsoda la película. Estás hablando muy bien, pues yo no te interrumpo porque lo estás diciendo todo muy bien. Aparte, tendréis cierta tranquilidad al ver que está todo perfectamente asentado, legislativamente hablando tenemos garantías y protección por todos lados. No, esto es un desastre. La cuestión, claro, el problema es que la tecnología va a tal velocidad que, lógicamente, lo que es la legislación no es capaz de pillarle el paso ni de broma. Partamos de la base de que, por ejemplo, lo que es la Directiva Europea de Derecho de Derechos de Autor, del copyright y derechos afines, es de 2019, sí. Y ChatGPT entra con fuerza. Es la que me habías preguntado por la minería de datos y yo te estaba contando mi vida. Ahora te la cuento. Ahora volvemos, exactamente. Entra en 2022. Es decir, en 2022 es cuando pega el boom en el que ya todo el mundo decide coger y hacer vídeos de coña para Nochevieja, de poner a su cuñado hablando con Batman, pero me refiero que no ha sido capaz en estos momentos la legislación europea de subirse a ese carro y detener lo que es el avance imparable de la inteligencia artificial, porque, y ahí enganchamos con lo que es la minería de datos y textos, en el 2019, claro, se veía como algo como muy de ciencia ficción, de que esto no nos va a pillar. Es decir, la minería de datos estaba admitida para investigación y para estudios, es decir, para lo que es el tema del estudio, pero se crea una excepción, que es la del artículo 4 de esa directiva, que dice... Claro, son dos, el 4 y el 5, porque una es la excepción de uso científico y la otra, o sea, de investigación, y la otra de propósito general, ¿no? Claro, de hecho es que ahí ni siquiera estaba pensando en la inteligencia artificial. Claro, no. Ahí se estaba pensando en una forma de... O sea, se querían asegurar de que determinadas actividades, pero que las define el propio artículo, creo que es 2 de la directiva, con unas finalidades de análisis estadístico, que a veces había que hacer una captación de datos que podían remotamente afectar a derechos de propiedad intelectual, sobre todo pensando en el derecho de reproducción. Entonces decían, bueno, cuando se haga este tipo de operaciones, insisto, que normalmente tenían que ver o con temas de investigación o de extracción de patrones o de datos estadísticos, etcétera, pues
vamos a establecer una excepción. Una excepción, básicamente, cuando hablamos de límite de excepción, decimos, la regla general es que hay un derecho patrimonial que es exclusivo, que hay que pedir perdón, a lo mejor también perdón. Sí. Lo siento. Permiso, hay que pedir permiso a los titulares. Esa es la regla general. Y en algunos casos, la ley dice, bueno, hay algunas situaciones en las que se da la explotación o la reproducción o lo que sea, y creemos que por determinados intereses o por la imposibilidad económica o lo que sea, pues hay que decir que en este caso no hay que pedir permiso. Y hay dos fórmulas que son las limitaciones y las excepciones. Las excepciones es no hay que pedir permiso ni hacer nada de nada. Por ejemplo, la cita. Cuando yo cito una obra, yo ahí ni tengo que pedir permiso ni tengo que pagar. Luego están las limitaciones, que es no tengo que pedir permiso, pero espere usted, vamos a hablar que a lo mejor algo sí que hay que hacer aunque no sea pedir permiso. Es el caso de la copia privada. Yo no tengo que pedir permiso para hacer una copia privada, pero existe todo un mecanismo para que eso de alguna manera termine revirtiendo en el titular al que se le ha exceptuado o limitado el derecho. Bueno, terminado ese excursus de que es un límite o una excepción, aquí la directiva de 2019, la 790, la DSM, lo que decía era que para una actividad en la que para nada estaba pensando en la inteligencia artificial, en la que puede haber un crawling de datos, un tratamiento bulk, un tratamiento masificado y automatizado de datos, bueno, si cabía entender que literalmente había algún tipo de acto de reproducción, de comunicación pública por la transmisión o de lo que fuera, pues eso se veía exceptuado. Y luego con una excepción a la excepción, que era salvo que alguien haga un opt-out de esta situación y diga, oiga, con lo mío no cuente sin pedirme permiso. Por un lado tenemos la directiva 790, la DSM, y luego hay otros instrumentos, la IA Act, el Reglamento de Inteligencia Artificial, y unos instrumentos que se suelen calificar de soft law, aunque en el fondo son prácticamente imperativos, y el más importante de ellos es el Código de Buenas Prácticas que se hace en desarrollo del Reglamento de Inteligencia Artificial. Entonces, ¿qué situación tenemos? ¿A qué nos atenemos? Si nosotros leemos lo que dicen estos instrumentos normativos, están llenos de propósitos y de buenas intenciones y de en fin, afirmaciones que parece que van a tener una magnífica protección los autores y el resto de creadores, ¿no? Oiga, pues esto se tendrá que hacer siempre con respeto a los titulares. Decir eso y no decir nada es lo mismo, ¿no? Nadie va a decir, pues yo venía a hacer una puñeta a los autores y ahora no puedo porque este artículo me dice... O sea, hay que bajar a los detalles para saber si las fórmulas que se prevén son o no viables o cumplen o no el objetivo o el propósito que teóricamente persiguen. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que, aunque el Reglamento de Inteligencia Artificial y los instrumentos de soft law que se han desarrollado después hacen estas afirmaciones tan voluntaristas y tan protectoras y intuitivas del autor, la interpretación general que se ha extendido, por supuesto en la industria, pero lamentablemente también en la política, en la Comisión Europea, en algunos tribunales y en gran medida en el debate público, es, oiga, no tenemos que discutir de casi nada porque casi todo lo que yo hago está amparado por este límite o excepción de la directiva DSM. Por lo tanto, cada vez que el Reglamento de Inteligencia Artificial o los instrumentos de soft law me dicen siempre con respeto a los derechos de propiedad intelectual, siempre con tal, yo ya estoy cumpliendo eso porque todo lo que estoy haciendo está cubierto por los artículos 4 y 5 de la Directiva 790, frente que es la excepción de minería de datos, ¿no? de textos y datos. Frente a eso, la comunidad creativa, los creadores y toda la industria cultural lo que dice es, primero, de ninguna de las maneras esos artículos permiten este tipo de explotación. De ninguna manera el legislador estaba pensando en esto, pero es que además esto no es porque lo diga yo, es porque a nivel mundial los límites y excepciones para ser válidos, porque lo dice así el Convenio de Berna y lo dicen así todas las normativas nacionales de todos los países del mundo que lo copian del Convenio de Berna, nos dicen, oiga, cuando haya un límite, una excepción, no, una limitación o una excepción, conjuntamente a la suma de los dos se le llama límite, cuando haya un límite,
para que esto sea válido tiene que cumplir con una serie de condiciones. Por lo tanto, cuando el que las vaya a aplicar o el juez que vaya a confirmarnos o a negar que una actividad esté amparada por un límite o una excepción, lo vaya a hacer, tiene que comprobar que se cumplen acumuladamente todas estas condiciones. Y si no, tiene que interpretar que el límite no ampara esa actividad. Eso es el artículo, creo que es el artículo 9 del Convenio de Berna, que es la famosa, seguro que lo habéis oído, regla de los 3 pasos, el three-step test. Para esto, la posible interpretación que se dé al límite tiene que cumplir, primero, que sea para casos especiales, es decir, no para casos generales. Tiene que cumplir que no entre en conflicto con la explotación normal de la obra y tiene que cumplir que no provoque un perjuicio injustificado al titular o, en este caso, al autor. Claro, la interpretación que quiere dar la industria de los límites que tiene la directiva DSM no cumple con ninguno de los 3 pasos. De hecho, es un disparate tal que si no lo defendiera quien lo defiende con los intereses económicos que tiene, es decir, si lo estuviéramos planteando como un caso teórico en una clase de derecho, sería algo indefendible, o sea, sería de un suspenso cero alguien que dijera que esta situación teórica cumple con el primero de los pasos de la regla de los 3 pasos. Oiga, tiene que ser para situaciones especiales. En la inteligencia artificial es absolutamente todo lo contrario, es todo el repertorio mundial de todas las formas intelectuales que se han creado en la historia del universo y en particular de la humanidad. O sea, está todo. ¿Cómo alguien puede tener el rostro tan pétreo de decir que esa situación, que no puede ser más omnicomprensiva, es imposible plantear algo más omnicomprensivo que toda la creación intelectual mundial histórica, entra en la condición 1 del Convenio de Berna, que es que sea para casos especiales? Jurídicamente es un insulto a la inteligencia. Me estoy calentando muy tontamente. No, te veo, voy a volver a mi... Entonces, por eso la doctrina en general se ha posicionado en esta interpretación más favorable al autor. Tampoco se cumple que no entre en conflicto con las formas normales de explotación y, por supuesto, no cumple esa interpretación que no se perjudiquen los intereses legítimos del autor. Entonces diríamos, bueno, pues estamos salvados. Nadie va a tener el desparpajo, el atrevimiento de decir que basta con ampararse en estos límites para explotar sin permiso, vamos a hablar de lo demás. Bueno, pues no es así. Los grandes intérpretes de esta normativa, por la vía de hecho, están aceptando la interpretación de que los límites regulados en la directiva de 2019 amparan como regla general la actividad y, por lo tanto, solo quien hace el opt-out previsto en esos límites tiene algo que decir. La Comisión Europea, que es la que ha creado estos instrumentos de soft law en desarrollo de la normativa de inteligencia artificial, presupone absolutamente que hay que pasar por el opt-out y hay que pasar por un montón de... O sea, por todo lo que implicaría reconocer que en principio está todo cubierto por esa excepción. La normativa que se ha desarrollado en cada uno de los países de la Unión Europea también da por hecho esto. Las principales publicaciones teledirigidas, que no digo que no haya quien intelectualmente pueda defender otra cosa sin ningún tipo de interés de otro tipo, estoy seguro de que también lo hay, pero en general los posicionamientos confesos que responden a lobbies que defienden sus propios intereses, pues están dando por hecho eso. Por eso hemos tenido que empezar la batalla atrás de todo, es decir, diciendo, oiga, para empezar, aquí hace falta o un permiso o una norma que diga cómo se me va a compensar a mí por esta forma de explotación. Y todavía estamos en esa batalla. Por no ser más deprimente de lo que por mi naturaleza soy, también hay algunos destellos de esperanza. Y ha habido algunas resoluciones judiciales que han dicho que tomadura de pelo es esta. Todavía no las ha habido en los organismos, bueno, fundamentalmente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de Luxemburgo, que es, digamos, quien hace las interpretaciones vinculantes para el resto, o sea, para todos los jueces nacionales de la Unión Europea, pero sí que ha habido pronunciamientos en distintos ordenamientos y dentro de la Unión Europea, en particular en Alemania, que han dicho que los jueces han dicho, oiga, pero ¿de qué me está hablando usted? De ninguna manera esto está amparado por este límite de excepción.
En algunos casos ha dicho que no y en otros ha dicho que en principio no. Pero, en fin, ha habido motivos para la esperanza en algunas resoluciones judiciales. Y luego ha habido algún caso mixto. Estoy pensando cuánto enrollarme en explicar esto, lo voy a decir muy cortito. Hay un eurodiputado, que es Axel Voss, que es el responsable de una ponencia para una serie de modificaciones normativas que incluyen la intervención en la Directiva 790, que estaba todo el mundo expectante a la propuesta de ponencia que iba a hacer, porque de aprobarse será el posicionamiento sobre esta y otras muchas cuestiones del Parlamento Europeo. Y digo que es una posición mixta porque empieza por reconocer que cuando hicieron la directiva de 2019 de ninguna manera estaban pensando en la inteligencia artificial y que de ninguna manera, por un montón de motivos, los límites de los artículos 4 y 5 de la directiva de 2019 cubren esa forma de explotación. Por lo tanto, esa primera parte bien. Pero luego la segunda parte que hace la ponencia es decir, bueno, esto hay que resolverlo, por lo tanto, hagamos un límite que sí que claramente permita hacer esto y así se termina la discusión. Claro, esto es curar la rabia matando al perro, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues esto ahora todavía está en debate, aún no se han votado las enmiendas, ha habido, me parece que unas 400 enmiendas de los distintos eurodiputados y de los distintos grupos parlamentarios, muchas de las cuales van dirigidas a corregir esta segunda parte. También hay algunas que van dirigidas a corregir la primera parte, que es la de la negación del amparo de estas excepciones. Entonces, bueno, entre estos instrumentos, el Reglamento de Inteligencia Artificial, la Directiva 790, de la que nos queremos quitar de encima esos dos artículos, y estos instrumentos de soft law, que no son solo el Código de Buenas Prácticas, también el template para el cumplimiento de las reglas de transparencia que también existen, pues son, digamos, los ingredientes imperfectos en los que nos movemos ahora en el plano europeo, ¿no? Luego, si quieres, hablamos de los nacionales y de los que no han nacido. Sí, sí, porque quería luego bajar lo que es el tema de las transposiciones aquí en España. Claro, ¿cuál es el gran problema que hay en estos momentos? Habiendo una carencia tan grande de legislación a nivel europeo, la gente se ve obligada, como bien comentaba Ricardo, a acudir a los tribunales para, de alguna manera, defender sus derechos como creadores y creadoras. ¿Cuál es el problema? Que si tú de repente tienes a Sam Altman, ¿no? Es el CEO de OpenAI, que por cierto tiene los santos huevos, con perdón, de coger y decir que menos mal que está ChatGPT, porque ahora sí que puede educar a su hijo, porque le pregunta a ChatGPT para ver cómo puede educarlo, cosa que evidentemente ningún padre ni madre hasta ahora lo había hecho bien hasta que no llegó ChatGPT. Véase mi caso, por ejemplo. Claro, tú de repente coges y presentas una demanda, como por ejemplo ocurrió por parte de 3 autores en Estados Unidos, contra la empresa Anthropic. Anthropic tenía una inteligencia artificial llamada Claude, que lo que hizo fue que dijo, bueno, ya que estamos, pues vamos a coger y pillar todos los libros que habíamos comprado, lo vamos a fusilar para el tema de alimentar la IA, y ya que estamos también los de webs descargas pirata, también lo alimentamos. Entonces, estos 3 autores presentaron la demanda, Anthropic dijo, vale, muy bien, vamos a llegar a un acuerdo, puso encima de la mesa 1.500 millones de dólares para abonar algún tipo de compensación económica a los autores solamente de las web piratas, porque el juez consideró que al fin y al cabo los que se habían comprado los libros, como ya te he comprado los libros, ya tengo los derechos, hasta luego. Y entonces dices tú, bueno, pues joder, pero por lo menos hay 1.500 millones de dólares encima de la mesa. Claro, hay un pequeño detalle. Anthropic, si tiene que pagar 1.500 millones de dólares, es el 1% de lo que vale la empresa y el 12% de lo que ganó en 2025. Entonces dices, hombre, mucho dañito y mucha pupa tampoco le va a hacer, con lo cual le sale más a cuenta seguir robando, que luego pone encima pues un poco de la caldería que tiene y anchas Castilla. De cara al tema de precisamente la transposición aquí en España, o sea, ¿qué onda sigue el gobierno español de cara al tema de ver cómo podemos de alguna manera cerrar esta sangría que está provocando en los y las creadoras? Bueno, en España bueno, la transposición se hizo mediante una metodología muy habitual en los países de la Unión Europea y muy criticable o muy lamentable, ¿no? Seguro que lo sabéis, pero por estar todos en la misma página, las directivas lo que hacen, a diferencia de los reglamentos, una directiva lo que hace es decirle a los estados, en las materias en las que tiene competencia para hacerlo, usted hágalo como quiera, pero tiene que tener unas normas
que cumplan estos aspectos, que consigan estos objetivos o lo que sea. Y entonces las redactan. Y los países tienen que adaptar su propia normativa con sus peculiaridades, con sus ámbitos de decisión y con todo a esos criterios, a esas directrices, en realidad, ¿no? Directiva vino de una mala traducción en su día de lo que en realidad es una directriz, ¿no? Entonces, y se entendería mejor si se llamaran directrices. Bueno, pues esas directrices tienen que pasar al ordenamiento nacional, ¿no? Y luego, si pasado el plazo que da la propia directiva no se ha hecho, pues se le pone unas multas multimillonarias al país y se le obliga a que termine introduciendo esto. Entonces, ¿qué pasa? A veces los países cogen la directiva, dicen, tengo 2 años para hacerla, y durante 2 años están desarrollando normativas que consigan las 4 o 5 cosas que diga la directiva. Y a veces lo haces tarde y te ponen una multa o pasa una serie de efectos. En algunos casos la directiva pasa a ser de aplicación directa, en otros no. En fin, se crea un problema si en el plazo que dice la directiva no existe una norma nacional que diga lo que la directiva. Y luego está la otra técnica, que pasa en España y pasa en muchos otros países, pasa en casi todos los países a veces, lo que pasa es que en España pasa mucho, que es, bueno, yo no quiero que Europa me ponga una multa, así que lo que voy a hacer es coger al pie de la letra la directiva, creo una norma que lo reproduce y ya está, ya he cumplido. Y entonces, si la directiva dice, me lo invento, los países crearán un sistema para que haya una forma de remuneración justa, pues yo creo una ley que dice, habrá una forma de remuneración justa. Claro, eso es totalmente inaplicable, no tiene ningún efecto más que tener una afirmación muy bonita en una norma, ¿no? Bueno, en el caso de la Directiva 790, la transposición se hizo mediante una copia servil de la directiva, y todas las cosas que estaban abiertas a interpretación o que requerían resolución o que necesitaban concreción y sobre todo necesitaban conectarse bien con la normativa actual existente, pues eso no pasó. Entonces tenemos artículos repetidos con cosas, porque había cosas que mandaba la directiva que nosotros ya teníamos regulada. Entonces se ha creado en la norma de transposición un artículo sin derogar explícitamente el que teníamos en la ley de propiedad intelectual. Entonces tenemos artículos repetidos, artículos sin desarrollar, tenemos errores, tenemos remisiones cruzadas. Es un desastre cómo se ha hecho la transposición. Pero cuando se hizo la transposición tampoco nadie quiso resolver nada del tema de inteligencia artificial. Para inteligencia artificial lo que se produjo fue una iniciativa de Real Decreto que, como sabéis, fue extraordinariamente polémica, en el cual pues el Ministerio de Cultura lo que proponía... No, me estás viendo meterme en un jardín innecesario, ¿verdad? Digo, ¿estás abriendo un melón tú solo? Pues nada, tira por ahí. No hagas como que no lo provocaste tú. No, es verdad que venía en la escaleta, pero me refiero que al fin y al cabo yo tengo que hacer el amago de... ¡Qué sorpresa! Pero bueno. No, bueno, pues hubo un proyecto para un aspecto que era muy concreto, que era la utilización de los fondos que se habían digitalizado para el depósito legal a través de la Biblioteca Nacional. En fin, conocéis seguramente la génesis y la muerte del proyecto, pero básicamente tenía algunos componentes positivos, otros negativos, una técnica seguramente mejorable, pero yo voy a atreverme, y sabiendo que es un jardín, a mencionar una cosa positiva, es que con todos los defectos que tenía aquel proyecto, partía de una interpretación por la cual no se podía hacer cualquier cosa por el hecho de existir la excepción de minería de datos. Y eso era una conquista tremenda, porque sin eso no tenemos nada. O sea, sin eso podemos hacer muchas disquisiciones intelectuales de algo que nunca va a tener una aplicabilidad. Nadie se va a poner a hacer una negociación individual que le vaya a importar a nadie, y siento muchísimo decirlo así, o que vaya a influir en nada de lo que se regule internacionalmente o de qué hagan o dejen de hacer las empresas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese prerequisito que a nivel mundial se está luchando contra él, el borrador español, lleno de defectos, partía de que los artículos 4 y 5 de la Directiva de 2019 no eran barra libre para todo. Por eso yo creo que en el balance de ventajas e inconvenientes era una buena propuesta, que no salió adelante, y yo espero que los nuevos proyectos que vayan en otro sentido y que seguramente tengan más ambición en cuanto al ámbito que cubre y más concreción y más diálogo y más atención y más de todo, al menos sigan sin sucumbir a esa gigantesca ola
que sostiene que el punto de partida es que todo está amparado por los límites y excepciones de 2019, ¿no? Y ahora, permitidme hablar un poquito de mi libro, ¿no? ya que estoy aquí, que es el tema de coger la postura que mantiene la FSE, la Federación Europea de Guionistas, de cara al tema precisamente de todo lo relacionado con la inteligencia artificial. El primer punto, evidentemente, es que cualquier tipo de creación artística solamente se considerará como tal en caso de que detrás haya una persona humana, es decir, autor solamente es una persona humana, autora, la que vaya adelante con esto. Luego, por otro lado, la no obligación, y en ese aspecto seguimos lo que es el criterio del WGA, es decir, el Sindicato Norteamericano de Guionistas, de que las empresas, las productoras y plataformas no pueden imponernos el tema de trabajar con material de IA, porque ¿qué ocurre? No nos ha llegado ningún caso en concreto al sindicato, pero hay mentideros, se supone rumores, de que alguna que otra productora lo que hace es decir, vale, muy bien, yo tengo aquí un tratamiento que he sacado de una IA, se la paso a un guionista humano para que humanice, por así decirlo, ese trabajo, y mira qué bien que me ahorro la posibilidad de coger y decirle que en vez de estar creando tú la Biblia, tú lo que simplemente vas a coger y es bajarla a que un ser humano también pueda coger y leerlo y decir, ay Dios mío, esto no lo ha escrito una máquina. Evidentemente, la compensación económica por todos aquellos trabajos que han alimentado lo que es el tema de la IA, y es un poco esa fórmula. Cuando estamos hablando todo el rato de opt-out, ¿sabéis lo que significa opt-out? Claro, es que estaba diciendo yo opt-out, claro, sí, opt-out. Bien, el opt-out es la decisión de un autor o autora para que su obra no alimente la inteligencia artificial. Entonces, tenemos por un lado el opt-in y el opt-out. ¿El opt-out qué es? Se supone que el proveedor de inteligencia artificial coge y dice, venga, me lo llevo todo. Y entonces tú le tienes que llegar a OpenAI, mandarle un escritito o directamente ya ponerlo en los metadatos o bien hacerlo mediante la aplicación en la web, por ejemplo, donde hayáis subido vuestros trabajos, decís, no quiero expresamente que este trabajo alimente la inteligencia artificial. Eso se considera opt-out, es decir, out, salir. ¿Qué es lo que desde FAGA defendimos cuando fue el famoso Real Decreto y también hace en parte la FSE? El opt-in, es decir, yo, autor, autora, concedo el permiso expreso al proveedor de inteligencia artificial para que alimente la IA. Claro, parece una diferencia bastante chorra, pero en realidad es muy importante porque el problema que hay es que ¿qué dicen los proveedores de inteligencia artificial? ¡Buah, chaval, vaya trabajo ahora, de repente tener que pedirle consentimiento a todos los diferentes autores y autoras para alimentar la IA! Me sale más a cuenta coger y decir, no, mira, yo paso lo que es la red de arrastre y si a alguno le molesta, pues coño, que me lo diga personalmente. Entonces, ese fue también uno de los conflictos que por parte de las asociaciones profesionales de creadores y creadoras en España, cuando salió este Real Decreto, nos generó un poco de, ¿sabes? Que un poco de picazón en la espalda en plan de, no, es que esto no mola. También es cierto, y ahí estoy con Ricardo, que aun cuando no era una solución idónea, que coño, era una mala solución, por lo menos era una solución. Nosotros en todo este tiempo hemos perdido muchísimas oportunidades para coger, porque claro, ahora tendríamos que llegar a los diferentes proveedores de IA y decirles, mira, ¿tú te acuerdas todas las diferentes obras que has fusilado? Pues tienes que pagarle a todos los diferentes autores y autoras de los cuales has robado ese trabajo. Con lo cual, evidentemente, el efecto retroactivo va a ser muy difícil poder trabajajarlo, a menos que, repito, vayamos a los tribunales con el consiguiente caso David contra Goliat, que no va a ir a ningún lado. Quería preguntarte, Ricardo, por el tema precisamente de la transparencia, porque un proveedor de IA lo que tiene que hacer es, según la legislación europea, es decir, no, yo te voy a explicar qué obras he utilizado para alimentar mi IA. ¿Se está cumpliendo ese requisito? Primero hay que entender bien cómo está puesto ese requisito, porque de nuevo el demonio está en los detalles, ¿no? En estos dos instrumentos de los que hablábamos antes, bueno, hay varios, pero hay dos principales instrumentos de soft law que parten de la Comisión Europea, que son el Código de Buenas Prácticas y el template de transparencia, pues establece, además de los principios generales que están en el propio reglamento, formas de cumplir distintos requisitos que has, en tu última intervención, mencionado varios, además de este en concreto de decir de dónde cuáles han sido las fuentes, ¿no?
el problema es que una misma afirmación o una misma forma de concretar o de disponer una obligación puede interpretarse de una manera que sirva o de una manera que no sirva para nada, ¿no? Dentro del Código de Buenas Prácticas, que es, digamos, el que sirve para dar cumplimiento a la regulación de inteligencia artificial y también indirectamente a la DSM, pues se dice que estas empresas tienen que tener una política de copyright, que tienen que únicamente extraer de fuentes, como en el caso de Estados Unidos, pues para Europa, que estén accesibles lícitamente. Habrá que discutir qué es eso del acceso lícito, si es aplicable la doctrina de cuando un enlace es lícito, que es la doctrina Svensson, o si es una cosa nueva, o si es cuando la comunicación pública está hecha o la puesta a disposición esté hecha por los titulares, etcétera. Hay que identificar y cumplir las exclusiones, los opt-outs de los que estabas hablando. Bueno, decir que hay que identificarlos y cumplirlos no te dice cómo tiene que ser. Este es uno, por cierto, de los grandes debates. ¿A quién tengo que dejar fuera? ¿Es a quien meta un código informático que diga opt-out? ¿O es cuando de cualquier manera humana? Porque claro, es un poco ridículo que las empresas de inteligencia artificial estén diciendo que necesitan que haya unos códigos estandarizados, HTML o lo que sea, para que su máquina interprete la exclusión que han querido hacer. Es decir, justamente la inteligencia artificial sabe perfectamente si yo pongo máquina del demonio, sigue buscando y no me copies a mí, la máquina sabe lo que estoy diciendo. Otra no, pero esta sí. Me encantaría, ¿no?, poner eso, máquina del demonio. Bueno, pero es que exacto, o sea, no hay ninguna duda de que si tú ahora escribes en ChatGPT, ¿qué querría decir esta frase? ChatGPT te querría decir, pues quiere decir que este autor se quiere excluir sin ninguna duda y además qué bien planteada la pregunta y tal, te diría eso sin ninguna duda. No me daría ni puto caso, pero me refiero que... Exactamente, pero que claro, es ridículo que en una situación como en la que estamos estemos en que hay que estandarizar unos códigos como si estuviéramos en Internet de 1990 mediante los códigos HTML para entender que se tiene que excluir. Esto, por cierto, fue objeto de debate en un procedimiento en Alemania, el asunto Lion, en el que formalmente se le dio la razón a la empresa tecnológica, pero mediante un obiter dictum, o sea, se le dio la razón porque dijo que el caso estaba planteado con un tipo de excepción que no era el aplicable. Pero aprovechó el tribunal para decir que cuando sea un uso de minería general, cualquier forma de exclusión o de opt-out es válida sin necesidad de someterse a estos estándares. Y otra de las obligaciones que se prevé, y con esto llego a lo que me planteabas, es el que hay que dar información sobre el crawling que se ha hecho y qué fuentes se han utilizado. Uh-huh. Y luego, pues también se crea un template de cómo dar cumplimiento a estas obligaciones de transparencia. Claro, aquí sigue todavía abierto el debate. Este template que yo tengo que utilizar y publicar para dar cumplimiento a la obligación genérica de decir de dónde saco las cosas, se puede cumplir dando una lista de 890 millones de obras que yo he utilizado, merendado y regurgitado y al final creado lo que haya creado, y entonces diríamos, sí, está cumpliendo el decir de dónde lo ha sacado. O puedo poner un párrafo que diga películas y canciones disponibles en YouTube, lo cual formalmente también te está diciendo de dónde lo ha sacado, ¿no? Bueno, pues entre una cosa y otra, sorprendentemente, las tecnológicas están más en lo segundo, ¿no? Sí. Quienes tenemos el honor de defender en estos foros los intereses de la cultura, estamos defendiendo algo más parecido a lo primero, ¿no? Igual que en otra de las obligaciones, que es la de reconocer que solo meto a quien quiera estar y que admito dejar fuera a quien no quiera estar, estamos diciendo que el opt-out se puede ejercitar de cualquier manera sin estar sujeto a una fórmula específica. Y me temo que es muy difícil que esas fórmulas huyan del opt-out. Bueno, pueden huir del opt-out si conseguimos que triunfe la interpretación por la cual las excepciones y limitaciones de minería de datos no son aplicables. Pero mientras eso no ocurra, y no podemos dar por prudencia por hecho que vaya a ocurrir, me temo que estamos condenados a aceptar que las fórmulas son de opt-out. ¿Por qué? Porque las excepciones, que creo que llevo media hora diciendo artículos 4 y 5, y son artículos 3 y 4, pero da igual, pero en el artículo 4 lo que se dice es, si es aplicable, la fórmula de salirse ahí es opt-out. Podemos cambiar la directiva, pero entonces nos vamos a 12 años. Dentro de 12 años, esto. Pero es que si vamos a las fórmulas que no iban por ahí,
aunque las reconocían en los considerandos, pero si vamos a las fórmulas de una licencia de efecto extendido, que está regulada en el artículo 12 de la DSM, también te dice la directiva que para salirte de ellas son fórmulas de opt-out. Entonces, en un mundo idóneo, pues se haría de otra manera, pero hoy por hoy es difícil que no sea mediante técnicas de excluirse. Y creo que es muy útil centrarse en que la exclusión sea real, sea efectiva, pase algo a quien no la respete y además no se someta a condiciones formales que hagan inviable su efectividad, ¿no? Yo creo que eso son las batallas, igual que en el plano de la transparencia. Oiga, ¿para qué hay unas reglas de transparencia? Para que yo pueda realmente hacer un seguimiento, una protección, Entonces, las interpretaciones que digan que yo lo cumplo con decir una generalidad de que mis fuentes son películas y canciones, evidentemente, un análisis teleológico, una interpretación teleológica de para qué estaba la norma, nos dice que lo que estoy haciendo es un fraude, ¿no? Y por lo tanto que tenemos que establecer sistemas por los cuales yo pueda saber si mi obra o la obra que yo represento colectivamente ha sido utilizada o no y si se ha hecho en las condiciones en las que la ley, por vía de excepciones y limitaciones, o por vía de licencias de efecto extendido, o por vía de licencias acumuladas voluntariamente en entidades o de cualquier otra manera, estaba ahí teniendo que estar o ha sido una forma de infracción y por lo tanto pues hay una responsabilidad y quién es el responsable, etcétera, ¿no? A mí lo que me encanta es que cuando se habla, por ejemplo, de lo que es las formas de realizar el opt-out, yo había leído un artículo en el cual te venía, por ejemplo, el tema de poder realizarlo mediante metadatos, realizarlo mediante lo que es HTTLM. Y decía, vamos a ver, los guionistas que no son capaces de hacer el puto IVA, o sea, vamos a meter ahora de repente al tema de coger y a nivel informático intentar hacer un opt-out con ese tipo de sistema. Aprovecho para, evidentemente, primero, por un lado, agradecer a Serializados Fest el tema de invitarnos aquí a realizar esta charla, a Dama por el tema de acogernos y luego también el reconocimiento, como yo siempre digo lo mismo, Dama es uno de nuestros primos de Zumosol, porque es la entidad con suficiente fuerza a nivel internacional para que de alguna manera nos dé cierto amparo a las y los creadores. Después de esta radiografía tan optimista de cómo nos va a las y los creadores, ¿cuáles crees que van a ser los siguientes pasos? Es decir, ¿directamente vamos a, yo qué sé, buscar trabajo de reponedores o...? No, bueno, yo soy bastante optimista y aunque pueda parecer desde que nos he estado contando durante este tiempo, ¿no? Es decir, volviendo a la reflexión del principio, claro que ahora nos estamos llevando tortazos por todos lados, estamos en esa fase, entre la fase 1 y la fase 2 que decíamos antes, ¿no? De incertidumbre y sobre todo de muchos aprovechados y de unos aprovechados con una fuerza absolutamente extraordinaria, con un poder económico concentrado en ellas como no ha existido. Yo creo que no se me ocurre otro ejemplo, ¿no? Las petroleras en los 70, en los 80, no, es que esto es mucho más gordo y su capacidad de influencia y su capacidad de afectar al mercado y a las normas y a los jueces y todo es inmensa. Entonces es normal que estemos todavía, en fin, tambaleados por los golpes que nos estamos llevando. Pero en realidad yo confío en que el proceso, en el fondo, de una forma natural, siga los mismos pasos que ha seguido en la historia. Y creo que ya hay algunas muestras. Para empezar, muchos de los proyectos normativos que estamos diciendo, con méritos y deméritos por todos lados, pero se están afinando en un sentido positivo. Algunas resoluciones judiciales son muy esperanzadoras. El asunto Lyon, por ejemplo, que es una victoria pírrica de la industria, porque aunque el juicio se lo ganó, lo que se estableció ahí fue que la excepción de minería de datos no valía para todo. Pero hay otros asuntos, hay otro que también proviene de Alemania, que nuestros colegas de GEMA siguieron dos procedimientos, uno frente a OpenAI y el otro frente a Suno, en un caso por letra de canciones y en el otro por la melodía, que son asuntos preciosos por su sencillez. O sea, lo que hicieron fue pues, notarialmente o no sé de qué manera dejar constancia de que hacían una consulta y que la respuesta evidentemente utilizaba o bebía de creaciones intelectuales protegidas, existentes y que además formaban parte de su repertorio. Entonces, tras hacer esa consulta en ChatGPT y en uno de los procedimientos y en Suno en el otro, pues fueron a un juez y dijeron, oiga, yo quiero que usted diga, por favor, primero, que esto no estaba amparado en ninguna excepción.
que además aquí hay un acto de reproducción, que después hay un acto de comunicación pública, que además no ha habido ningún tipo de consentimiento tácito, que es la matraca que sigue siempre la industria, por no haber hecho la exclusión o la exceptuación específica o lo que sea. Y además que estos señores son responsables, y además que son responsables aquí o donde quiera que se les demande, ¿no? Ahí pusieron toda la carne en el asador la industria. Igual que la han puesto en otros procedimientos, como en el famoso de Bélgica frente a los derechos de remuneración y en otros, la industria hace muy bien la detección de por dónde le puede venir un problema o dónde viene una oportunidad, ¿no? Los recursos que se han puesto en ese procedimiento en Alemania de lobby, de influencia en todos los países de la Unión Europea y en particular en el asunto, en los dos asuntos judiciales, ha sido yo conozco muy pocos precedentes de poner tanto interés y hacer un advocating, una influencia tan brutal, ¿no? Bueno, pues en eso, o sea, ya ha salido la sentencia de OpenAI, en el cual, frente a Gema, pues oponían, oiga, pues que yo estoy amparado por la TDM, o sea, por la excepción de minería de textos y datos, además no hay acto de reproducción, además no hay comunicación pública, y además hay consentimiento tácito, y además todo lo demás. Y luego decían, oiga, y además usted, pobre juez de Múnich, no va a tener la capacidad de resolver esto. Evidentemente, aquí hay interpretación de normativa europea. Tiene usted que elevar una consulta a Luxemburgo, donde yo ya voy a hacer la fuerza de lobby brutal, porque ahí se personan todos los países de la Unión Europea, yo tengo influencia en todos los gobiernos de cada uno de los países y me voy a encargar muy bien de que las observaciones que hagan los abogados del Estado de cada país vayan en un sentido. La comisión ya se da absolutamente por hecho, que también está en los procedimientos de Luxemburgo, que nos va a apoyar y ahí vamos a ganar por goleada, ¿no? Y se daba por hecho, no se sabía qué asuntos iban a coger y qué asuntos no, pero lo que se daba todo el mundo por hecho es que se iba a elevar cuestión prejudicial, porque los jueces nacionales, si reconocen que hay situaciones dudosas de aplicación de normativa europea, tienen que parar el procedimiento y elevar la cuestión prejudicial. Pues, contra todo pronóstico, el tribunal lo que dijo es, este asunto es, vamos, más claro que la sopa de un asilo. Aquí todo lo que se ha hecho es una infracción, no está amparado por el TDM, OpenAI es responsable. Es decir, le dio la razón a la entidad de gestión. En todo menos, me la leí cuando salió y no recuerdo al pie de la letra, creo que hay un tema de derechos de imagen que no le reconoce, pero en todo lo demás, o sea, es una victoria por una goleada extraordinaria. Y además dice que no se da, que es un tema claro. Es decir, que a él no le cuenten historias de lobbying internacional, que con el derecho en la mano esto es así y lo siento muchísimo, lo que usted ha hecho no se puede hacer, tiene usted que pedir permiso a los titulares. Y esto me hace ser muy optimista, es decir, porque de momento esto ahora se va a recurrir y a lo mejor el tribunal de apelación eleva la cuestión prejudicial y se le da la vuelta a todo. Pero de momento en esta eliminatoria, en el partido de ida, van ganando los buenos, si me permitís el decirlo así, ¿no? Por lo tanto, y el de Suno, yo espero que salga algo parecido, y hay un asunto en Dinamarca muy parecido, que es el de Coda. Bueno, y yo creo que por la vía de ir afinando, ya voy concretando el que espero, ¿no? Creo que si seguimos trabajando en afinar las normativas, en seguir afinando el soft law, pues nosotros tenemos el enorme honor y orgullo de estar en el board de CISAC y en el board de la SAA y de muchos de los interlocutores que tienen los políticos en la Unión Europea y también en OMPI, o sea, en organismos internacionales, incluso más allá de la Unión Europea, para hacer las normas. Y creo que nosotros, con nuestro pequeño granito de arena y muchos otros mejores que yo con los suyos, estamos mejorando los instrumentos normativos y de soft law. Los jueces, muchos jueces están haciendo su trabajo contra unas presiones brutales y lo están haciendo en el buen sentido, y luego los autores se están organizando de una forma muy buena, era el tercer componente del que hablábamos en la reflexión del principio, ¿no? Y lo están llevando en el plano laboral a unas reivindicaciones tan justas, tan innegables y tan razonables, que yo creo que con todo lo que tenemos enfrente, a lo que hemos dedicado la primera hora y media, pues ahora estos 5 minutos para decir que entre todos esos frentes se está haciendo un buen trabajo, y yo creo, seguro que la situación no va a ser perfecta, pero yo creo que vamos a remontar mucho y que ya hay
brotes verdes hacia creer que el siguiente paso será un poco más razonable que este lejano oeste sin ley en el que estábamos en estos primeros momentos de la inteligencia artificial, ¿no? No, y aparte, como comentábamos antes tú y yo, decir, la labor, en este caso laboral, bien por el sindicato, en este caso pues FAGA, por ejemplo, aquí en España, la FSE a nivel internacional, vamos a seguir trabajando porque se cumplan esos dos requisitos que comentábamos antes, es decir, el consentimiento expreso por parte de autores y autoras de cara al tema de alimentar lo que es el tema de la IA, y por otro lado la compensación económica precisamente por esa utilización indebida de nuestros trabajos. Yo recuerdo, para aquellos que seáis socios del GAC, y si no sois socios del GAC, haceros, que hay una asesoría legal que en un momento dado os puede asesorar de cara al tema de, por ejemplo, una cláusula muy concreta en los diferentes contratos que firméis con productoras, plataformas y cadenas, que es lo que comentaba antes, que no os obliguen a utilizar IA, que no os den trabajo creado por IA para que vosotros lo de alguna manera remocéis, que si queréis utilizar IA podáis hacerlo, pero siempre avisando evidentemente a la productora en caso de que no cumpla los parámetros con los que están. Es decir, hay una serie de pequeñas batallas que podemos librar los y las creadoras de cara al tema de coger y poder poner una especie como de paraguas con respecto al tema de inteligencia artificial, que, hombre, claro, frente a estos contratos multimillonarios que van realizando por los proveedores de IA, pues quizás a lo mejor no quedan nada, pero son esas pequeñas gotitas las que luego al final acaban llenando el vaso. Yo no sé si tenéis alguna pregunta que realizarnos, si ha quedado todo más o menos claro. ¿Alguien ha tenido alguna duda o quiere a lo mejor hablar de algún caso en concreto? Sí. Las redes sociales actualmente son como una forma de difusión para muchos artistas y su obra, sean amparadas por derechos de autor o no. Pero nos encontramos con que ahora en las bases de estas redes sociales mayoritarias se están añadiendo cláusulas que defienden que todo contenido que pase por ellas se pueda alimentar inteligencias artificiales con ellas. Sí, claro, es lo que sería el... Sí, perdón, acaba. Bueno, mi pregunta es, ¿se está haciendo algo para defender la legislación europea a estos artistas más pequeños? Claro, es que se considera comunicación pública, entonces desde ese momento estás un poco pillado, por así decirlo. Sí, bueno, pero en concreto respecto a esos, yo creo que sin necesidad de normativa nueva, ese tipo de clausulados carecen de ninguna virtualidad a esos efectos. Es decir, si reconocemos que hace falta permiso o el amparo de una norma específica para poder hacer ese tipo de explotación, el hecho de que en un condicionado, en el clausulado general de unas condiciones de un servicio online se ponga eso, no es una forma válida de prestación del consentimiento, porque ahí es de aplicación desde la normativa de condiciones generales de contratación hasta normativa de protección de consumidores y usuarios, a, por supuesto, la normativa de propiedad intelectual, que establece una serie de requisitos para que una transmisión de un derecho, una autorización sea válida, incluidas pues, formas de remuneración, de control. Yo no creo, francamente, que en un estudio riguroso se pueda considerar que hay un permiso válido por el hecho de que alguien se adhiera a una red social de este tipo. Pero incluso desde los principios más básicos del derecho civil, del consentimiento informado, ¿no? y que haya una auténtica expresión de la voluntad que pueda tener una virtualidad, una efectividad contractual de ningún tipo. Y más que en el derecho civil general, en formas específicas de derecho civil, como es en la propiedad intelectual, en la que el legislador no es neutral, es tuitivo de una de las partes, igual que en la normativa de consumidores, ¿no? Es tuitivo de una de las partes y se cuida mucho de que esa parte esté protegida frente a este tipo de fórmulas. Yo no creo... Ojo, que no sea legal no quiere decir que no sea efectivo. Muchas previsiones son ilegales y hasta que son desafiadas en un tribunal surten efecto, ¿no? No hay que confundir el plano del análisis técnico-jurídico de su validez con que no despliegue efectos. Muchas veces cláusulas ilegales, hasta que alguien las desafía, pues
surten efecto, pero contra eso no se puede hacer nada, porque incluso una norma que diga que esa cláusula es inválida, si se sigue aplicando hasta que alguien diga que es ilegal, pues va a seguir teniendo efecto, ¿no? Yo creo que el día que se combata o que utilice como excepción material en un procedimiento judicial una de estas empresas, cuando aleguen que lo han hecho al amparo de estas cláusulas, pues yo creo que un juez en España, en Alemania, en Francia, en cualquiera, va a decir que eso no es un título válido y que no ha habido ningún tipo de autorización que supla la forma que se acabe estableciendo o reconociendo de las ya establecidas para que haya una autorización válida, ¿no? En esos momentos, por ejemplo, ChatGPT voy a decir, te cede los derechos, no, porque coño, los derechos son tuyos. El output, es decir, el resultado que tú obtienes una vez que has metido lo que son los prompts, estas instrucciones, ChatGPT te dice, no, esto que ha salido aquí es tuyo, es decir, tú tienes los derechos. Pero creo, debería, vamos, estoy hablando un poquito de memoria, pero yo juraría que en las cláusulas de ChatGPT tú puedes expresamente realizar el opt-out, bueno, sí, opt-out, una vez que tú firmas las condiciones generales. Es decir, tú te vas a ajustes y tú puedes decir que el material que tú introduces en ChatGPT, es decir, todas esas instrucciones, o por ejemplo, si alguien, que yo no lo recomendaría, pero bueno, coge un tratamiento y lo introduce en ChatGPT, ese tratamiento tú puedes marcar que no sirva para alimentar lo que es la inteligencia artificial. Creo que en ajustes creo que existe esa opción, con lo cual, pues bueno, ya repito, son pequeños mecanismos que tenemos para ir por lo menos cerrando, porque esa es otra. O sea, es decir, si metéis vuestro material en ChatGPT, el problema que estáis haciendo es que se lo estáis dando absolutamente todo, y lo que va a acabar ocurriendo es que absolutamente todos los diferentes productos que salgan de ChatGPT van a ser homogéneos. Es decir, comentaba al inicio de la charla, los prompts que ponemos o que se ponen en lo que es el tema de los diferentes servidores proveedores de inteligencia artificial son por la general muy parecidos y los resultados siempre van a ser muy similares, con lo cual que no os extrañe que a lo mejor un dossier que vosotros consideréis como ¡guau! Esto es la leche, esto lo voy a vender ya directamente a HBO, hay un señor en Sigüenza que tiene exactamente lo mismo, con lo cual tened cuidado a la hora de coger. Y otra cosa es que evidentemente pues a lo mejor utilicéis para una corrección ortográfica o que en un momento dado pues a lo mejor por una cuestión de ritmos nosotros desde Faga recomendamos que, hombre, que no se utilice la inteligencia artificial, pero evidentemente es una cuestión individual de cada uno y evidentemente hay total libertad para que lo hagáis. Sí. Yo tenía una pregunta precisamente relativa a esta, porque creo que es innegable que hoy en día, como antes decíamos, cuando empezaste preguntando que levantásemos la mano, creo que quien más, quien menos, todo el mundo tira hoy en día de, pues voy a hacer una convocatoria y me piden la sinopsis en 20 líneas en vez de en 10. Ayer estuve en una charla en la que la misma Carla Simón decía que el ChatGPT hace unas sinopsis muy buenas, muy factibles. Y estoy pensando en, o sea, es decir, ¿cómo podemos ejercer ese opt-out con esos datos de confidencialidad en cada proyecto, eso que decías de las configuraciones, no sé si es una configuración general o una configuración específica, porque yo me he encontrado, esto, el ChatGPT por ejemplo hace muy bien presupuestos, lo dice, no, presupuesto de tal. Y un día le estaba preguntando por un presupuesto y me dice, la asociación yo soy compositor, decía, la asociación Musimagen, que es una asociación que ejerce nuestros derechos y tal, recomienda que los presupuestos vayan sobre estas cifras. Estos datos no son públicos. Yo los busqué por todos lados en la web de Musimagen, no están. No van a dejarte porque va a llegar la Comisión Nacional de Mercado de Competencia y va a decir, estás sacando baremos, te voy a meter una multa que te vas a cagar. Son cosas que nosotros a veces hablamos, pero que no están publicadas en ningún sitio. Pero en cambio el chat, ahí va a pedir, ¿de dónde sacaste esta fuente? Bueno, es una estimación que yo hago, entonces, ¿cómo podemos ejercer nosotros esa privacidad para que esas cosas que realmente son prácticas en el día a día y no nos afecten, digamos? Yo repito, es decir, me refiero que habría que buscar. Yo juraría que sí que en la configuración viene la posibilidad de no alimentar. Otra opción que te doy es que no metas en ChatGPT el presupuesto, pero que eso sí te puedo asegurar que, vamos, la intimidad queda resguardada, pero totalmente, a menos que nos pinchen el teléfono, que es lo que suele hacer Google. A ver, es muy complicado, es decir, pero hoy en día es que, aparte, por ejemplo, Gemini, ¿no?, que trabaja con Google, o sea, en el momento que tú hagas cualquier tipo de consulta,
O sea, es decir, va a formar parte ya de lo que es el tema de la base de datos. El otro día me quedé flipado. Resulta que los proveedores de inteligencia artificial trabajan con una cosa que se llaman los petabytes. Ya no son ni tera ni gigas, sino petabytes, que de peta es que suena como a una petada, o sea, es un petabyte de... Es decir, esta es la cantidad de información con la que trabajan, que ya es muy difícil en un momento dado poder aislarte. Es decir, sobre todo es con trabajos, por ejemplo, lo que es el tema de tú como compositor, no metas la partitura en lo que está GPT. Cuestiones como lo que es el tema de los baremos. A ver, es que para empezar el Estatuto del Artista nos permite a nosotros la publicación de los mismos, pero repito, la Comisión Nacional del Mercado de Competencia pues no le apetece coger y hacerlo. ¿Por qué? Pues porque las productoras me echan puta pasta detrás y dicen no me interesa que la gente sepa lo que tiene que cobrar. Entonces, en estos momentos, en el momento que tú introduzcas cualquier tipo de valor, cualquier tipo de concepto en lo que es Internet, o sea, ya has perdido esa intimidad. O sea, ya va a ser directamente. Entonces, entra más en cuestiones como lo creativo, porque eso es lo que va a alimentar y lo que, repito, va a homogeneizar lo que son todos los diferentes productos. Lo otro, pues mira, pues si te sirve, pues adelante. O sea, que no hay... No sé si quieres añadir algo, pero bueno, yo lo explica muy bien. Perfecto. ¿Qué voy a añadir? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? No. Sí, yo una. Vale. Ángel ha puesto... sí, España. Vale. Tiene que ver con lo que habéis contado de las pérdidas en derechos de autor. Está muy claro que si te viene un productor con un texto que ha generado con una IA y te dice, escribe los diálogos, ¿no? El departamento escribe el guión definitivo, te va a pagar menos que si tú has hecho todo el proceso. Pero en el tema de los derechos de autor, ¿por dónde se escapa el dinero? ¿Algún ejemplo? No estoy seguro de... Has comentado que en los próximos años va a haber unas pérdidas de 24.000, creo que has dicho. 22 en cantidad acumulada, 22 entre música y audiovisual. Sí, pero del 24%. Bueno, hay el cálculo que esto se recurrió a dos consultoras y se hizo análisis en varios países, entre ellos España. También en Italia, en Francia, bueno, hubo una serie de... básicamente lo que se ve es lo que se va a dejar de contratar con autores para la generación de contenidos. Entonces, pues la metodología está publicada con el propio informe de CISAC, que está disponible en CISAC.org, pero bueno, muy en resumen, lo que se hace es analizar los escenarios de ese lucro cesante por el cese de la contratación. Y luego es que las vías de retorno dependen de todo lo que estábamos hablando antes, es decir, no es solo una cuestión moral, es que el saber qué se utiliza para cada cosa nos puede permitir crear sistemas de recaudación y de reparto o de acciones de cesación, es decir, sin la información es el poder aquí, es decir, sin la información no tenemos nada, estamos dando palos de ciego, ¿no? Entonces, el que haya sistemas de transparencia hablan de eso, de que usted me dé la información de todo lo que ha utilizado y cómo lo ha utilizado, de todos los datasets públicos y privados. Por cierto, en el código el que entra en vigor ahora en agosto del 26, el específico de transparencia, se prevé específicamente la declaración de fuentes de usuario, es decir, de estas situaciones de las que estabais hablando en la anterior pregunta y ahora, de lo que te quedas del propio usuario. Necesitamos toda esa información para poder hacer de todo, para decir, no lo haga usted, para decir, ya que lo ha hecho, págueme, o negociemos para la próxima vez que lo haga, etcétera, ¿no? Y yo también, por no terminar con temas tan leguleyos que por deformación profesional siempre lo puedo derivar, creo que es bueno también saber que las reivindicaciones que hagamos en el plano de transparencia sirven para esto, para recaudar, para repartir, para impedir, para hacer acciones de cesación, para medir cuánto nos está perjudicando. Quiero saber si este problema va a ser 8 u 80. Nos sirven para todo eso, que es lo más crematístico, lo más palpable y esto. Pero sirve para otra cosa y que no es poesía, es algo muy concreto y muy real. Y es para que podamos seguir compitiendo contra la máquina aprovechando nuestras ventajas competitivas. Y me explico. Yo aquí suelo recurrir al siguiente ejemplo. Si nosotros vamos a la ópera, yo, neófito total, no sé nada, pero si yo voy a la ópera y de repente escucho un la bemol alto o un do de pecho, sin saber muy bien qué está pasando, a mí eso me provoca una reacción,
eriza el vello y me pone lágrimas en los ojos. Y esto es una cosa muy natural con el arte, con la creación. Entonces yo siempre planteo, oiga, imagínese usted que va al Teatro Real o a donde sea y está escuchando esa obra y le pasa a usted eso. Ahora, imagínese que en vez de eso, un minuto antes de empezar, hay una voz en off que dice, sepan ustedes que cuando llegue esta nota y cuando venga el Ámame Alfredo, cuando llega el La bemol alto, eso ha sido sustituido y no va a salir de las cuerdas vocales de la soprano, sino que está generado por una máquina, pero ustedes tranquilo que yo le garantizo que el resultado es idéntico, pero idéntico, es decir, cada decibelio, cada vibración del aire, no es que sea indistinguible, es que el sonido que usted va a escuchar va a ser exactamente el mismo. Si yo tengo ese aviso antes de empezar la ópera, cuando llegue esa nota yo no me voy a emocionar. Y ya puede venir 100 científicos y 100 ingenieros de sonido a garantizarme, oiga, usted es estúpido, porque no hay ninguna diferencia. El sonido es el mismo. Lo hemos medido de todas las formas humanas que existen. Emociónese. Bueno, pues yo no me voy a emocionar, sino porque sé que no hay un humano detrás. Eso hace que la parte humana tenga con todas las desventajas que tiene, como la propia limitación humana, tiene una ventaja, y es que la generación de emoción va vinculada a que el receptor sepa que eso viene de un humano. Y si sabe que no viene de un humano, no provoca esa emoción. Por lo tanto, el labeling no solo vale para que prohibamos, autoricemos, cobremos, repartamos, vale para que compitamos los humanos contra la máquina con esa ventaja que nunca se va a sustituir. Igual que el mismo balón lanzado por una máquina entra por la escuadra y no es igual si lo lanza Messi que si lo ha lanzado la máquina. Oiga, el balón ha hecho el mismo movimiento, ha entrado por el mismo sitio, me da igual, no me emociona. Pues esto es igual. Entonces, además de para esa parte crematística, tenemos que defender la transparencia para que el público no sea engañado y el público, si quiere emoción, público, vale de música, vale de cine, vale de poesía, saber que lo que me están contando es un corazón roto que me ha regalado su dolor para mi placer en un papel, o que es una sucesión de probabilidad estadística de cuál será la siguiente letra que dé lugar a una rima, ¿no? Entonces, es muy importante no renunciar a esa transparencia también para que el arte siga teniendo efecto y sigamos los humanos teniendo esa ventaja frente a la máquina. No sé si tiene mucho sentido lo que acabo de decir, pero de verdad que hay una idea detrás y me la creo mucho. A ver, es que tiene todo el sentido del mundo, porque me refiero que la cuestión es que tened en cuenta que la inteligencia artificial funciona con patrones predictivos. La inteligencia artificial aprende a que en un momento dado no debe decir el cielo es atún, sino el cielo es azul. Entonces, a base de eso sí va rellenando los huecos y entendiendo cuál debe ser el siguiente factor que debe meter. Al final te va a salir a lo mejor evidentemente una historia que tiene los mismos visos que alguien creado, o sea, que alguien que lo haya creado una persona. Pero es verdad que falta ese componente humano que es lo que nos llama la atención. O sea, creo que había sido no me acuerdo qué museo, que habían hecho el otro Rembrandt. Es decir, habían generado un Rembrandt a través de inteligencia artificial, copiando, o sea, alimentando con todas las obras de Rembrandt, para decir, mira, esto es lo que Rembrandt haría a día de hoy. Pero tú ya sabes que eso no lo ha hecho Rembrandt, lo ha hecho una inteligencia artificial. Entonces es como en plan de, qué bonito, pero me refiero que te quedas exactamente igual. Entonces defendamos precisamente eso, la creatividad humana, defendamos el tema de que podamos seguir trabajando nosotros y que no sea una máquina la que en un momento dado nos quite el trabajo. Démonos prisa porque ya están trabajando con lo que son, yo lo leí ayer y me quedé como, la inteligencia artificial agéntica, que es aquella inteligencia artificial que ya no necesita al ser humano para alimentarse, sino que se alimenta ella solica. Entonces, como no sé si habéis visto Terminator 2, pero prefiero que ya sabéis lo que viene, muchachos. O sea, que cuidaico, cogiendo provisiones, armas, porque vamos a morir todos. No, que va. Vamos a seguir trabajando precisamente para eso, para el tema de coger y que la creatividad humana siga por delante y que la inteligencia artificial sea una herramienta como el Final Draft, como el OpenOffice y como ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias.